que para todos ha sido de mucho aprendizaje. Y aunque el doctor Antonio Rubel es muy conocido, yo quisiera brevísimamente presentarlo. Es el doctor Antonio Rubel García, que es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Academia Mexicana de la Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, autor de obras ahora ya clásicas, autor de novela, y es una referencia obligada en el estudio de la Nueva España. Antonio, yo sé que tu currículum es de muchas hojas, yo espero que con esto más o menos quedes presentado. Sí. Si quieres agregar alguna cosa, y si no, No. bueno, pues entonces pasamos y te escuchamos con gran interés, no sin antes, a nombre de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Iberoamericana y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Te agradecemos enormemente tu presencia en este curso y bienvenido, Antonio, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, espero que se me oiga bien. Mi tema es la expansión del Imperio Español, pero voy a ir mucho más allá del Imperio Español. En las sesiones anteriores hemos visto cómo el ámbito, digamos, espacial que se ha tratado es el ámbito del Atlántico, ¿no? Alfredo nos habló de la carrera, digamos, del Atlántico con Colón, y Martín Ríos nos habló de España, de la península ibérica. Yo voy a ampliar el panorama, es decir, vamos a ir más hacia más espacio, ¿no? Y hacia más tiempo. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes vean. Le llamé a la presentación La conquista inevitable, un poco con la idea de que vamos a hablar de un hecho, que es la conquista de América, pero esto no significa que justifiquemos lo que pasó, ¿no? El explicar no es justificar. Y por otro lado, también vaya a insistir en esto, ninguna civilización es superior a otra, ¿no? Lo que vamos a hablar es de civilizaciones que tuvieron las circunstancias propicias para expandirse y conquistar, ¿no? Vamos entonces a hablar de cómo se conforma este mundo global en el que vivimos. Desde mucho antes del descubrimiento de América comienza este proceso, y vamos a comenzar con un mapa de la expansión del ser humano en el mundo, ¿no? Ven ustedes este mapa rápidamente. Vamos a ver cómo el Homo sapiens se expandió. Fíjense, hace 7 millones de años posiblemente algunos homínidos ya en estos seres que precedieron al sapiens, ¿no? Alrededor de cientos del millón están por acá, ¿no? Por el 500.000 están en Europa. Ha habido, por supuesto, una gran difusión de estos hombres anteriores a Sapiens, pero cuando Sapiens comienza ya a expandirse, pues por el 40.000 está en Australia, y vean, la última llegada de Sapiens es América, ¿no? Por el 12.000, el 11.000, ¿no? El 10.000 está en Sudamérica. Esto nos habla entonces de que en efecto América es un continente nuevo en ese sentido para la colonización del Homo sapiens. Otra cosa que es importante señalar, y Desmond Diamond lo señala, el hecho de que este continente enorme, que es Eurasia-África, ¿no? Está interconectado sobre todo en esas partes por su horizontalidad, mientras que América y África, con este sentido vertical, es mucho más difícil que establezcan contactos y relaciones, como vamos a ver, ¿no? Un poco está la comparación entre los dos grandes continentes, ¿no? La agricultura y el sedentarismo aparecieron más o menos al mismo tiempo en los dos continentes, en Eurasia, África, alrededor del 8.000 en el cercano oriente, ¿no? Hace 10.000 años, y en América hace 8.000 años aproximadamente, ¿no? Es decir, alrededor de 6.000, aunque hay ya muestras de que hay maíz domesticado desde el 8.000, pero el sedentarismo propiamente comienza alrededor de 6.000.
Después estarían los medios de intercambio. Eso es fundamental, vamos a ver, en el proceso de interacción, ¿no? de intercomunicación. El dinero, ¿no? El dinero en sus diferentes formas, ¿no? Hace 12.000 años aparece la obsidiana como un medio de cambio en Anatolia, ¿no? En el año 9000, y los primeros metales utilizados como medios de intercambio en Mesopotamia en los de 1800, aunque las monedas aparecen mucho más tarde, ¿no? La moneda en Mesoamérica y en Perú, alrededor de 1800, aparecen las primeras rutas comerciales que implican, por supuesto, objetos que son intercambiables: cacao, obsidiana, plumas ricas, mantas de algodón, etc. En cuanto a los sistemas de escritura, es fundamental para la comunicación la escritura, ¿no? Para mantener la memoria, para conservar los descubrimientos, los conocimientos. Alrededor de 6.000 años, hace 6.000 años, aparecen algunos textos con signos, ¿no? Con jeroglíficos, Sumeria. En China comienza a aparecer la primera escritura alrededor del 4000 a.C., ¿no? Y por el 3800, por 1800 y a 3800 años, comienzan los primeros alfabetos fonéticos, ¿no? Sobre todo en Fenicia y en Aram. El arameo y el fenicio, yo creo que son los alfabetos madres. En Mesoamérica, en Perú no tenemos señales de escritura, pero en Mesoamérica, hace 2300 años, alrededor del siglo III a.C., los mayas ya tienen un alfabeto fonético, ¿no? Y esto es muy importante, pero ven con una gran distancia en cuanto a lo que está pasando en el antiguo continente. Y finalmente, estas unidades pluriétnicas de las que vamos a hablar, los imperios, ¿no? Hay los primeros imperios en el siglo VIII, VI, el asirio, el babilonio, el persa, ¿no? El chino en el siglo III, pues se dan en estos tiempos, un poco en el último milenio antes de nuestra era, y en cambio en Mesoamérica apenas se dan a principios del siglo I, II, en Tiahuanaco, en el lago Titicaca, o en Teotihuacán en el siglo III y IV. Digamos, son las primeras unidades extensas, ¿no? Extendidas en amplios territorios. Entonces, como ven ustedes, la existencia de un continente que se aisló muy pronto de este desarrollo que vamos a ver en Europa, va a provocar que, aunque hay una evolución paralela, esta evolución sea mucho más lenta. Claro, es mucho más tardía la llegada a América de estos Homo sapiens. Para hablar de la era global, ¿no? Para hablar de esto, de lo que vamos a hablar en esta sesión, tenemos que tener en cuenta que el gran impulso que da para que esto se construya es un impulso que se da en los últimos 500 años, antes de que América aparezca ante la conciencia europea, ¿no? 500 años en los que se han dado unos procesos indispensables para que la expansión territorial del Imperio Español se diera y llegara a América, ¿no? Una primera premisa es la expansión comercial, ¿no? Esto lo vimos un poco también con Alfredo Bueno, ¿no? La expansión comercial, la búsqueda de metales preciosos, de especias y de esclavos, ¿no? Y el afán de aventura también tiene que ver con esta expansión del comercio. Una segunda premisa sería la formación de un imperio mesiánico, apocalíptico, ¿no? Esta idea del dominio del mundo, ¿no? Esta idea del dominio del mundo antes del fin de los tiempos es otro elemento fundamental en la formación de una expansión global. Un tercer aspecto es la pugna entre las dos religiones monoteístas, ambas muy violentas, ¿no? Que son la cristiandad y el islam, ¿no? Esta idea de cruzada y misión. Y esta lucha entre las dos religiones monoteístas y una idea de un mesianismo universal también va a ser clave para entender el proceso de expansión de este enorme continente Eurasia-África. Y finalmente, algo que es fundamental, porque sin él no se puede dar ninguno de los otros factores, es la revolución en las tecnologías de la comunicación. Es decir, la imagen, la oralidad, los libros, y vamos a ver sobre todo la imprenta. Vamos a comenzar entonces con el comercio, ¿no?
Alrededor del siglo IX, ¿no? Tenemos entre el noveno y el décimo, el Islam se está expandiendo, ¿recuerdan? De la península arábica conquista el cercano oriente, para el siglo VII ya ha conquistado también Persia, el norte de África, a principios del siglo VIII ya está conquistando España y se ha ampliado sus conquistas hacia el mundo persa y más allá de las fronteras de Persia, y para el siglo X, XI, las rutas comerciales que comunicaban China con Europa ya están controladas prácticamente por gente que profesa la religión de Mahoma, ¿no? No todos son árabes, ¿no? Los persas no son árabes, los turcos no son árabes, pero muchos de estos hombres profesan el Islam y estos mercaderes musulmanes van a traficar desde China hasta España. Y también se fijan, van a comenzar a controlar un comercio que se da en el Océano Índico, ¿no? Como ven ustedes, estas rutas, ya para el siglo XI, XII, los musulmanes están en el centro de África, las rutas comerciales marítimas y terrestres, se les ha denominado la ruta de la seda, esta ruta, ¿no? Faltaría otra acá por el norte, ¿no? Que comunican con China, y estas rutas van a ser fundamentales en la transmisión de un montón de elementos, ¿no? Caballos, por ejemplo, vamos a ver, es importante, esclavos, especias, textiles, la seda, ¿no? Los metales preciosos, por supuesto, circulan por todo el mundo. Para el siglo X ya todas estas rutas comerciales reciben metales preciosos como un medio de intercambio, y monedas acuñadas en oro y en plata, ¿no? Monedas bizantinas se han encontrado en China, ¿no? Por ejemplo, y esto nos habla entonces de un intenso comercio ya desde el siglo X. Aquí les puse un elefante por una razón. En el año 800, Carlomagno, el emperador del imperio franco, ¿no? Ese imperio romano que se está reconstituyendo en Occidente gracias a sus conquistas, Carlomagno recibe como regalo un elefante del califa de Bagdad, Harún al-Rashid, ¿no? Este elefante nos muestra que, y para la época de Carlomagno, este elefante que venía de la India ya ha transitado desde el Indostán a lo largo de estas rutas que hemos visto, ha llegado hasta Turquía y ha pasado hasta Aquisgrán, donde lo recibió el emperador. O sea, esta ruta es una ruta musulmana, ¿no? Y esto nos permite ver entonces que ya para el siglo VIII, IX, esta ruta ya se ha constituido en una ruta fundamental de comercio. Se transita con textiles, con caballos. Los caballos son fundamentales para el tráfico en este enorme continente, se le va a dar una gran agilidad, y los principales, digamos, domesticadores de caballos están aquí en las estepas, ¿no? En las estepas de Siberia, ¿no? Los grupos, entre ellos están los mongoles, los manchúes, los pechenegos, ¿no? Los yugures, una serie de grupos se han dedicado a manipular genéticamente a los caballos. Son caballos muy resistentes y se dedican al comercio de los caballos desde China hasta Europa, ¿no? Los árabes han comprado muchos los caballos, los han transmitido a través del norte de África a la península ibérica, ¿no? Los caballos árabes, como se les llama, son muy, muy cotizados, y entonces el caballo en sus diferentes especies se ha convertido en un instrumento básico, no solamente para el transporte, sino también para el comercio. Se paga incluso con caballos, igual que se paga con rollos de seda, con metales o con esclavos, como vamos a ver. El otro gran grupo que va a permitir la expansión en estos siglos son los vikingos. También ya nos habían hablado de estos un poco, ¿no? Recuerdan, aproximadamente por el siglo IX comienzan a moverse desde sus rutas, desde sus pueblos originarios, desde Dinamarca, se mueven hacia Inglaterra, conquistan de hecho la mitad de Inglaterra, se asientan acá en el norte de Francia, en Normandía, ¿no? Después algunos entran hasta acá, hasta el Mediterráneo. De hecho, desde Normandía también se van a ir hacia Irlanda, ¿no? Y otro grupo, los noruegos, han avanzado sobre el mar, utilizando una corriente, como vamos a ver, y han colonizado Islandia, una isla vacía
hasta el siglo X, se hacen las primeras colonias vikingas en Islandia, y hasta Groenlandia, que hay colonias vikingas en Groenlandia, y de Groenlandia van a pasar a Terranova. Hay restos vikingos en Terranova, pero aquí no hay asentamientos, pero los asentamientos vikingos aquí son muy importantes. Y después los suecos van a entrar a través de los ríos rusos, ¿no?, hacia, por supuesto, Finlandia, hacia la parte del Mar Caspio y hacia el Mar Negro. El emperador bizantino ya tiene en su guardia personal varios vikingos, ¿no?, que son hombres que incluso no solamente están colonizando, también están asentándose en el territorio y van a conquistar a los pueblos eslavos y van a fundar aquí varias ciudades ogorots, ¿no? Los vikingos suecos serán el origen de la Rusia actual. Pues tenemos entonces una gran expansión de estos viajeros, piratas, comerciantes, y también pues unos extraordinarios colonizadores. Y tenemos aquí un oso polar porque en el siglo X, a principios del siglo, fines del siglo X, principios del XI, el rey Harald de Dinamarca recibió como regalo un oso polar que venía de aquí, de Groenlandia, ¿no? Los vikingos de Groenlandia le regalaron al rey Harald un oso polar. Eso nos habla de esta ruta importantísima que generará un comercio también muy importante. De tal forma que para el siglo XII, para el siglo XIII, es posible llegar desde Groenlandia hasta China, ¿no? Es decir, esto es muy importante entender. ¿Cómo se conectó Europa, ¿no?, con estos mundos, ¿no? Los vikingos eran finalmente europeos. ¿Cómo se conecta Europa con el mundo islámico, con estas redes del mundo islámico? Bueno, eso se dio gracias a un movimiento que fue al mismo tiempo religioso y al mismo tiempo económico, ¿no?, que fueron las cruzadas, ¿no? En las cruzadas se combina el comercio y la religión. Las cruzadas fueron encabezadas, la primera por Godofredo de Bouillon, el duque de Lorena, y por Raimundo de Tolosa, que eran señores feudales. Pero también había ahí normandos del sur de Italia, normandos de Normandía, que buscaban el comercio. Y la cuarta cruzada, recuerdan, fue una cruzada en la que Venecia atacó a Bizancio en lugar de conseguir el rescate de Tierra Santa. Tierra Santa se recuperó durante un poco más de 90 años, ¿no?, entre fines del siglo XI y fines del siglo XII, después se perdió, ¿no? Pero estas guerras santas pusieron en contacto a Europa con las rusas comerciales de la seda, ¿no? Aquí tienen esta lucha entre un musulmán y un cristiano, ¿no?, que nos habla entonces de esta idea religiosa, pero que al mismo tiempo permitió que las ciudades comerciales, por ejemplo Venecia, Génova, Pisa, comenzaran a tener interés en el comercio con el Oriente. Primero con Egipto, a través de Egipto, con las rutas que llegaban del Mar Negro, ¿no?, esas rutas que llegaban a través del Índico hasta el Mar Negro, y muy pronto, cuando a pesar de que no se consiguió la conquista de Tierra Santa, entraron en contacto con las rutas de la seda, ¿no?, unas rutas que llevaban ahí ya varios cientos de años funcionando, por lo menos desde la época de Alejandro Magno, en que se conectó Europa con estas rutas, ¿no? Y ahora se reconecta, pero con otro nuevo sentido, un sentido comercial, ¿no?, para importar especias, para importar, por supuesto, una gran cantidad de productos textiles, para importar productos de lujo, ¿no? ¿Y por qué China? ¿No? Vamos a ver por qué China. ¿Por qué el interés por China? Bueno, precisamente después de la Tercera Cruzada, ¿no?, comienzan a llegar aquí, a Europa, las noticias de que hay un príncipe en medio del mundo asiático que se le denominó el príncipe, el Preste Juan, ¿no? El Preste Juan era un sacerdote, se supone, sacerdote rey, cristiano por supuesto, había sido bautizado por los Reyes Magos, estaba muy cerca del paraíso terrenal, era un hombre con una gran actividad bélica, ¿no? Y entonces los cristianos pensaban que la conversión, la ayuda del Preste Juan era fundamental para agarrar a los musulmanes por este lado y reconquistar Jerusalén.
Pero resulta que ese famoso preste Juan ni se llamaba Juan, ni era sacerdote, era un mongol que se llamaba Genghis Khan, ¿no? Y Genghis Khan precisamente comenzó alrededor del 1227, no, perdón, alrededor del 1205 a expandir el territorio desde Mongolia. Estos grupos que se dedicaban a la cría del caballo, ¿no? Grupos sumamente belicosos con una gran cantidad de tribus, fueron unificadas bajo este genio militar que fue Genghis Khan, y él y sus hijos, ¿no? Odegai Khan y Kublai Khan, lograron construir este enorme imperio, un imperio que iba desde China hasta el este, ¿no? La primera expansión bajo la época de Genghis Khan se da aquí, en la zona norte, y después en verde claro están las expansiones que se dan ya en la época de sus descendientes, Odegai y Kublai. Llegan hasta Rusia, incluso se fijan, ¿no? Conquistan parte del antiguo imperio abasida, este imperio que había gobernado el centro de Asia islámica. Genghis Khan no tenía religión, digamos, conocida, entonces muchos musulmanes, budistas y cristianos llegaron a la corte del señor de Mongolia para tratarlo de convertir, ¿no? Los mongoles establecen su centro de gobierno en China, aquí, en Beijing, ¿no? A este lado de la muralla, y China se convirtió entonces en un país mongol. Por eso cuando los primeros misioneros cristianos llegan allá y comienzan a hablar de este maravilloso monarca, ¿no? que es Genghis Khan y después Kublai Khan, y después Marco Polo llega y describe toda esta corte, pues China se va a convertir en el territorio de donde vienen todas las riquezas, ¿no? Era necesario convertirlo para, insisto, conquistar Jerusalén. Tienen aquí una imagen del viaje de Marco Polo en un atlas catalán que también nos mostró Alfredo, el atlas catalán de Abraham y Yehuda Cresques, un atlas hecho por estos dos judíos catalanes en 1375, y se fijan en ese mapa que nos muestra el viaje de Marco Polo, nos habla de cómo se mueven en estas rutas las mercancías. El camello y el caballo son los principales medios de transporte en estos espacios, ¿no? Pero como nosotros estamos viviendo ahora, al haber una intensificación de las rutas comerciales, ¿no? Las rutas comerciales son autopistas para las bacterias y para los virus, ¿no? Esta primera globalización que trae consigo el imperio mongol va a provocar también la aparición en el siglo XIV de la terrible y devastadora peste bubónica, ¿no? Al parecer los mongoles expandieron esta peste como una forma de guerra bacteriológica, ¿no? Arrojaban los cadáveres contaminados al interior de las murallas de las ciudades que querían tomar. Esto expandió la peste terriblemente, las rutas comerciales se habían intensificado, pero la peste es una enfermedad transmitida por una bacteria, no por un virus, sino por una bacteria llamada Yasmina pestis. Esta bacteria se transmite a través de las ratas, ¿no? Y las ratas la transmiten a los humanos por medio de los animalitos que pues, están en todas las camas, ¿no? Las pulgas, las chinches, los piojos, ¿no? Que transmiten, son animales que pican a los humanos y transmiten a través de esta picadura esta bacteria que traen las ratas, ¿no? Las ratas los barcos están llenos de ratas, ¿no? Y las ciudades no son lo que dijéramos muy, muy higiénicas, y esto va a provocar pues toda esta situación, ¿no? La gran mortandad provocada por la peste negra, que vamos a aquí algunos ejemplos, ¿no? Y la cultura de lo macabro, ¿no? También es parte de este fenómeno, ¿no? Eso nos puede explicar por qué llega a América estas epidemias, ¿no? También América se convierte, al insertarse en este mundo global, se convierte también en una de las receptoras de estas grandes enfermedades provocadas por microorganismos, ¿no? Por virus y bacterias que traen los europeos. Pero también los americanos transmitieron sus enfermedades a Europa, es decir, hay un intercambio, digamos, de virus, ¿no?
la sífilis, por ejemplo, llega a Europa después del contacto con América, ¿no? Este enorme imperio, vamos a ver, los imperios no pueden durar mucho. Cuando hablemos de los imperios vamos a hablar de esto, ¿no? Un imperio va a fragmentarse a la muerte de Kublai Khan, ¿no? En el 1290, ¿no? El imperio se fragmenta, un grupo, digamos, de los herederos de Genghis Khan y Kublai Khan crean la dinastía Yuan en China, ¿no? Otro grupo se apodera de esta región, otro grupo, la casa de Kahadai o Godai, se apropia del Turquestán y del Mugulistán. Otro grupo, se llama la Horda de Oro, se apropia de todo este sector de las riquísimas rutas del norte, ¿no? El río Volga, todos los ríos, e incluso Rusia cae bajo la esfera de influencia de la Horda de Oro, ¿no? Los señores rusos tienen que pagar tributo a la Horda de Oro. Y después está la parte de Persia y del Cercano Oriente. Este territorio cae bajo el dominio también de la casa de Hulagu, ¿no? Estas grandes dinastías, ¿no? van a generar obviamente autonomías, y esto va a provocar también luchas intestinas. En el siglo XIV también van a verse afectadas por las grandes epidemias, ¿no? Nosotros tenemos mucha información sobre la epidemia europea, pero ahora con el conocimiento más profundo que tenemos de estas regiones, sabemos que también las epidemias afectaron pues todas las rutas de la seda, ¿no? Y a esto únale las luchas intestinas, ¿no? Timur-Lenk, un poderosísimo señor mongol que se había convertido al Islam y que gobernaba en esta región, iba a invadir China incluso en esta época, cuando muere, y a su muerte pues comienzan las peleas internas, ¿no? Los caminos de la seda se volvieron intransitables, muy inseguros, ¿no? Lo que había generado la gran presencia en el siglo XIII de los grandes khanes mongoles, Kublai, Odegai y Genghis Khan, que habían creado una ruta pacífica, ¿no? Donde podían transitar los mercaderes de una forma muy tranquila. Los mongoles, por supuesto, cobraban tributo, pero eso facilitó enormemente los contactos comerciales, pues para el siglo XIV desaparecen. Y esto va a ser la causa por la cual los occidentales comienzan a buscar nuevas rutas para ir a China. Tenemos aquí, después de ese siglo XIV, un siglo catastrófico, un siglo de terribles situaciones de guerra, ¿no? La guerra de los 100 años, de hambres, de pestes. Viene un siglo XV de recuperación de la población e intensificación de las rutas comerciales. Recuerden que lo vimos con Martín Ríos, en las ciudades de Sevilla y de Lisboa caen bajo el dominio cristiano, ¿no? Fernando III el Santo conquista Sevilla, el estrecho de Gibraltar se recupera para los cristianos, y los musulmanes ya no tienen acceso a este estrecho, y entonces surge una ruta importantísima para comunicar el norte de Italia con el norte de Europa. Aquí están los mayores focos textileros e industriales están acá, y los mayores focos de finanzas, de comercio, de fabricación de muchos artículos de lujo, ¿no? Están acá. Entonces, para comunicarse estaba la ruta famosa de Champaña, pero ahora la ruta de Champaña es poco atractiva porque hace falta trasladar los productos al lomo de mula, está lleno de montañas, ¿no? En cambio, por mar es mucho más fácil llegar, los barcos pueden cargar mucho más mercancías, y es mucho más fácil llegar al Atlántico. Esto va a convertir esta ruta del Atlántico en una ruta fundamental desde fines del siglo XIV, ¿no? Del siglo XIV y en el siglo XV, ¿no? Y después vean también estas rutas que también se abren en el Mediterráneo, gracias a que el Mediterráneo se ha vuelto un mar cristiano desde Barcelona, Florencia y Venecia, ¿no? No es gratuito que en el siglo XIII un veneciano como Marco Polo y sus tíos hayan llegado a China, porque Venecia estaba prácticamente controlando el comercio con Oriente. Pero Castilla y Portugal, sin embargo,
comienzan a estar a la vanguardia porque son los territorios que tienen sus costas hacia el Atlántico. Ven aquí una salida, ¿no?, hacia el mar. Precisamente estas islas, de las que también nos habló Alfredo Bueno, son las islas de la Macaronesia, ¿no? Fueron colonizadas más o menos desde fines del siglo XIV, ¿no? Principio del siglo XV, comienzan a ser colonizadas, algunas por los españoles, como las Islas Canarias, otras por los portugueses, por ejemplo, la isla de Madeira, ¿no?, la isla de las Azores y las islas de Cabo Verde. Estas islas son importantísimas para los descubrimientos que vamos a ver después, ¿no? Son el paso obligado hacia América, ¿no? Además, no solamente eso, comienzan a sembrarse en ellas caña de azúcar, se trae una gran cantidad de productos y sus poblaciones son esclavizadas. Y esto va a provocar que estas islas se conviertan en los territorios de expansión hacia el Atlántico, tanto de España como de Portugal. Tienen un esclavo africano en Castilla, ya desde el siglo XV hay numerosos esclavos africanos en Portugal y en Castilla. Muchos de ellos incluso ya nacen ahí, ¿no? Ya muchos de los esclavos que pasan a América han nacido en España, no vienen de África. El tráfico de esclavos es muy importante porque África, digamos, es la principal fuente de abasto de esclavos, pero también es la principal fuente de oro, ¿no? Con este mapa que también nos mostró Alfredo, aparece el rey Musa, el rey de Mali, que se llamaba el rey del oro porque él traficaba con el oro que venía del centro de África. Timbuktu es una ciudad controlada por el rey Musa, y Timbuktu es una ciudad donde se inicia esta ruta que va a través del desierto del Sahara y llega a Europa. El rey Musa era musulmán, tenía una gran riqueza y surge un poco la idea esta del dorado, ¿no? Y los portugueses pues, comienzan a buscar estos reinos africanos donde aparecen muy a menudo representados estos reyes africanos musulmanes con sus coronas de oro, ¿no? Porque el oro era la principal fuente de riqueza que estaban buscando los europeos, ¿no? Cuando se cierran las rutas de la seda, ¿no?, los portugueses comienzan a buscar las rutas del oro en África, ¿no? Y es por eso que colonizan las islas de Cabo Verde, ¿no? Esta imagen también la mostró Alfredo, es oro, perlas, el crédito, ¿no? El crédito es muy importante, ya todo el desarrollo comercial con la insuficiencia de metales preciosos comenzó a utilizar el crédito, ¿no? El crédito son pequeños papelitos que servían como moneda corriente, ¿no?, si estaban firmados obviamente por un importante mercader, ¿no? Eso tenía sus sellos, por eso están ahí los sellos para sellar estas letras de cambio, ¿no? Los objetos de lujo, los cristales, ¿no? Las perlas, todos estos objetos son objetos que pueden servir para intercambio de mercancías, ¿no? Y esta fuente, digamos, sobre todo del oro, que era la principal fuente de riqueza y de intercambio, estaba en África. ¿Y por qué son tan importantes? Porque son escasos, ¿verdad? El oro y la plata son objetos escasos en la naturaleza. Esto va a llevar como vimos también con Alfredo, va a llevar a una serie de cambios, ¿no?, tecnológicos. Hay mejoras en los barcos, en los instrumentos de navegación, en los conocimientos de las estrellas, ¿no? Recuerdan, cuando uno se aleja de la costa, el único referente que hay en un mar que es inmenso es el cielo, ¿no?, las estrellas, ¿no? Por eso es importantísima el desarrollo de la astronomía para la navegación, ¿no? Las estrellas permiten la salida al océano, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, en esta imagen de la Virgen del Buen Aire, todas los diferentes tipos de embarcaciones que se usaban. Estas, las de velas, fueron un invento de los portugueses, ¿no?, aunque ya las velas se usaban mucho antes, pero los portugueses utilizaron estos interesantes artefactos para controlar la fuerza del viento, ¿no? Porque cuando en el Mediterráneo la fuerza que movía los barcos, como vimos, eran los remeros, ¿no? Esas galeras, ¿no?, que
que aparecen aquí en varias imágenes, ¿no? Pero las galeras son inútiles si nos acercamos al mar abierto, ¿no? Entonces, algunas galeras comenzaron a usar también velas, pero las velas más comunes eran las velas de las carabelas, que eran velas móviles que permitían moverse y utilizar la fuerza del viento en la dirección que convenía, ¿no? Y esto va a provocar que estos barcos de velas, fundamentales para la expansión comercial y creados por esta potencia marítima que fue Portugal, pues fueran los primeros en ser utilizados. Tiene un astrolabio, un instrumento que es un instrumento árabe para medir la distancia entre las estrellas y la distancia de las estrellas respecto a la Tierra, ¿no? Y eso permitía la navegación. Si fijan aquí, en este interesante mapa, aparecen las expansiones portuguesas, ¿no? La evolución de las expansiones portuguesas. En 19 ya están en la isla de Madeira, ¿no? A través de la costa han llegado a la zona donde están las zonas esclavistas, ¿no? Por aquí comienzan a comprar esclavos a los esclavistas africanos, ¿no? Ellos no esclavizan, ellos compran esclavos que estos reyes musulmanes africanos, ¿no? El rey de Mali, el rey de Ghana, están haciéndole la guerra a las tribus vecinas, capturan prisioneros y se los venden a los portugueses, que después los trafican, ¿no? Vean aquí, en 1487 ya están acá en el sur, en el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y en el 98, 99 ya están en la India, fundando Goa, fundando Bombay, fundando Calicut, ¿no? Estas ciudades que son antiguas ciudades hindúes, pero que los portugueses han conseguido que los maharajas, los señores de la zona, les concedan el permiso de comerciar por medio, por supuesto, de un pago sustancioso de lo que saquen de las ganancias, ¿no? Estas colonias portuguesas no son propiamente colonias, no son factorías, son puertos de comercio, ¿no? Porque en la India pues, hay gobernantes, los gobernantes no son sometidos por los portugueses, ¿no? Les permiten a los portugueses sentarse ahí a cambio de un pago, ¿no? Pero, claro, esta ruta comienza a traer una gran cantidad de objetos ya ricos, de textiles, de especias, desde la India. Y esto porque, recuerden, las rutas de la seda se cerraron en el siglo XIV, ¿no? Después se vuelven a abrir, ¿no? Pero por lo pronto esta situación va a generar en el siglo XV pues una extraordinaria actividad mercantil y una afluencia de oro y de esclavos, ¿no? Un poco después de que Colón llega a América, Álvarez Cabral, ¿no? Desviando vamos ahorita a las grandes corrientes marítimas, llega a Brasil, aquí a esta zona de Brasil, ¿no? Regresa hacia África, ¿no? Por la otra ruta de la corriente marítima, ¿no? Su idea original era llegar a la India, pero esto permitió que los portugueses comenzaran sus primeros asentamientos aquí en Brasil. Y recuerdan, es la época en la que se está haciendo el famoso Tratado de Tordesillas, ¿no? Del que también nos habló Alfredo. ¿Cómo fue posible esta expansión, ¿no? Bueno, fue posible gracias a que los europeos descubrieron de chiripa, ¿no? De casualidad, descubrieron las grandes corrientes marítimas oceánicas. ¿Recuerdan? Estas corrientes marítimas se generan a partir del movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? La corriente marítima que permitió el descubrimiento de América es esta que se conoce como la corriente del Golfo, ¿no? Es una corriente de vientos y de agua que lleva hasta las Antillas y de regreso regresa por las Islas Azores. Por eso Colón hizo este recorrido y todas las rutas que llegaban a América tenían que hacer este recorrido, ¿no? La otra corriente, la corriente de Benguela, ¿no? Estaba en el sur del Atlántico. Esta corriente circulaba de África hacia América. Esta corriente fue la que llevó a Álvarez Cabral a descubrir, entre comillas, Brasil, ¿no? Y es la corriente que usaron para el tráfico de esclavos los portugueses, ¿no? Esta corriente, la corriente de los esclavos, podríamos decir, ¿sí?
Bueno, los portugueses después se dedicaron a la venta de esclavos. Cuando se unen a la corona española en la época de Felipe II, son los principales distribuidores de esclavos en toda América, de esclavos africanos. Y después está la corriente del Indo, o sea, es importantísima para un importante, las rutas que se hacían en esta zona, y para un importante capitán musulmán chino que se llamó Shen He. Y estas rutas del Pacífico serán también importantes, la ruta de Magallanes, la ruta del tornaviaje, de las que hablaremos después. Entonces, con estas rutas, esta fue la ruta que descubrieron los vikingos, por eso los vikingos llegaron a Groenlandia, ¿no? Estas grandes corrientes marítimas hicieron posible que Europa se convirtiera en lo que se convirtió. Pero esto se dio gracias a las tecnologías de navegación y a la utilización de estos grandes instrumentos importantes para la salida hacia el mar abierto, ¿no? También eso nos habló un poco Alfredo, no voy a pasarlo muy de largo. Recuerdan, los europeos desde la antigüedad pensaban que Asia y las islas del Atlántico estaban llenas de estos seres imaginarios, ¿no? Los hombres perros, las amazonas, estas guerreras, ¿no? Estaban llenos de estos seres, los grifos, dragones, serpientes de 2 cabezas, cíclopes, ¿no? Vean aquí los blemis, los hombres que tenían un gran pie, ¿no? Los pigmeos, los gigantes. Todos estos seres habitaban en las márgenes del mundo y durante mucho tiempo se pensó que ahí estaban, ¿no? Aquí tienen en el siglo XV, es el siglo XVI, ¿no? Es interesantísimo que hubo un concilio en Florencia y llegaron muchos jefes religiosos cristianos a Florencia, no solo católicos, ¿no? Llegó un archimandrita ruso y llegó un representante del Negus de Etiopía, ¿no? Estos sacerdotes cristianos etíopes llegaron a Florencia causando una gran sensación, ¿no? Y comenzaron a preguntarles que de dónde venían. Decían que venían de un reino cristiano que estaba en Etiopía, ¿no? El rey de Etiopía era descendiente del rey Salomón y de la reina de Saba, decían ellos, y se habían convertido al cristianismo, ¿no? Y entonces, en el imaginario europeo comenzaron a trasladar al preste Juan, ese preste que estaba cerca del paraíso terrenal allá en Asia, a Etiopía, ¿no? Y aquí, en este atlas de Batista Ñese, ¿no? Aquí en los 44, aparece el preste Juan como un papa, ¿no? Los portugueses mandaron emisarios a buscar al preste Juan, y en buena parte también esto movió a la colonización portuguesa en las costas de África. Los portugueses nunca tuvieron colonias propiamente dichas, ¿no? Lo que tenían eran factorías para traficar con oro, esclavos y especias. Ya, esta es la visión que se tiene de una llegada de los europeos a la zona de América, y los nativos americanos están ofreciéndoles oro y especias. Sí. Este es el buen salvaje, ¿no? El salvaje que puede ser engañado, que entrega su oro a partir de baratijas, y vean la presencia del cristianismo, ¿no? Ahí en este grabado. Y vean, este plano es muy interesante, es el mapa que se pintó en 1519, ¿no? Es el mapa que se hizo, mandó a hacer el rey Manuel I de Portugal para representar a Portugal. Pero vean, lo interesante del mapa es que aparecen dragones, ¿no? Los dragones se trasladaron, por supuesto, a América, el paraíso terrenal se trasladó a América, ¿no? Y muchos de los seres que no se habían encontrado en Europa comenzaron a ser ubicados en América, ¿no? En medio de las selvas del Amazonas. Un segundo proceso fundamental en este desarrollo de la expansión
fueron los imperios, ¿no? Los imperios son instrumentos de unificación, ¿no? Hacen la guerra para obtener la paz, porque lo que les interesa es cobrar tributos, ¿no? Por eso establecen caminos seguros. Los caminos son seguros porque los emperadores comienzan a generar ejércitos para proteger a los comerciantes de los salteadores de caminos. Al limpiar los caminos de salteadores, los caminos se vuelven seguros, pero a cambio de eso, los emperadores cobran tributos. También hay intentos de generar políticas unificadoras, administrativas, políticas de unidad lingüística, ¿no? Son generalmente estos imperios unidades pluriculturales, plurilingüísticas, ¿no? Bajo una administración única, con un gobierno, digamos, dirigido desde un centro y con una burocracia que cobra los tributos y que va también a generar, pues, la riqueza, ¿no? Estos imperios, ¿no? Son efímeros, ¿no? Porque no duran mucho, son enormes, ¿no? Y entonces es imposible sostenerlos, se fragmentan muy pronto, pero tienen una gran fuerza simbólica. Vamos a ver esto con el Imperio Romano, es muy claro. Y además genera una homologación jurídica y lingüística, ¿no? ¿Qué significa esto? Se crea una lengua franca, una lengua en la cual todas las etnias que habitan en el imperio puedan comunicarse, aunque cada etnia conserva su lengua, hay una lengua generalizada, ¿no? Los persas, por ejemplo, impusieron el arameo como lengua generalizada en toda la zona donde dominaron en el siglo VI a.C., ¿no? Los romanos impusieron el latín en el occidente, Alejandro Magno impuso el griego, ¿no? Etc. Y algo muy importante, que no solamente es la lengua, también los alfabetos, ¿no? La imposición de una forma de escritura que va a permitir no solamente el control, va a permitir el manejo de información, la conservación de la información es fundamental para entender estos procesos homologadores, ¿no? Además, al final, en los siglos VII, VIII, IX, bueno, desde el siglo IV, el siglo V, estos imperios comienzan a aliarse con las tres grandes religiones universales, ¿no? Eso es importantísimo porque estas religiones universales van a consolidar estos imperios, ¿no? Ya vamos a hablar después de estos imperios. Por ejemplo, el imperio Kushana en el norte de la India y el imperio chino bajo la dinastía Han son imperios budistas, ¿no? El imperio romano a partir del siglo IV, el siglo V, se convierte en un imperio cristiano. Y el imperio árabe, ¿no? Tiene como religión, digamos, unificadora el Islam. Vamos a hablar un poco de estos imperios, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de los más cercanos, el imperio romano, ¿no? El imperio persa, alrededor del siglo I y II, todos los imperios entran en conflicto, ¿no? El imperio romano seguirá funcionando pues muy relativamente porque hay una serie de invasiones germanas que terminan con el dominio de romanos sobre el occidente, solo queda el imperio bizantino, ¿recuerdan? Y después el imperio bizantino pierde la mitad de su territorio con la invasión islámica, que también se apropia totalmente del imperio persa, ¿no? Sin embargo, la presencia de estos imperios es muy fuerte, ¿no? A pesar de haber sido fragmentado, es muy fuerte. En Occidente, el imperio romano será el símbolo imperial prácticamente hasta la época de Hitler, ¿no? Y en el imperio islámico, Persia será el centro más poderoso de lo que se llamará después la dinastía o el califato sasánida, ¿no? En Occidente, otros imperios que se generan en Occidente son herederos del imperio romano, ¿no? El imperio de Justiniano, ¿no? El imperio romano de Oriente, ¿no? Carlomagno, que recupera el imperio romano, recuerden, en Occidente, el que recibió el elefante de Harún al-Rashid, el califa de Bagdad, recuerdan, ¿no? Está dominando a los sajones, ¿no? Una conquista militar que trajo consigo una conversión forzosa, ¿no? Y después el Sacro Imperio Romano Germánico, está Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que será el antecesor del imperio de Carlos V, ¿no? Y aquí tienen a Alfonso X el Sabio, que se denominará emperador de las Españas y que también él va a pretender ser
el emperador del Imperio Romano Germánico. Su madre era una princesa de Suabia, ¿no? La esposa de Fernando III, el Santo, era Beatriz de Suabia, y además, pues a la muerte de Federico II, el imperio había caído en una total y absoluta disgregación, una catástrofe, y los príncipes electores se dejaban sobornar para elegir al mejor postor. Y Alfonso X postuló para ser emperador, claro, perdió, pero no importa porque eso va a crear una tradición en España de una idea imperial. Esto lo vimos con Martín la clase pasada, ¿no? Los 5 grandes reinos que están conformando la península ibérica en el siglo XV, ¿no? El reino de Portugal, el reino de Castilla, después de las grandes conquistas que realiza Fernando III, el reino de Aragón con Cataluña, Valencia y Aragón, el pequeño reino de Navarra, ¿no? Y el reino de Aragón con sus colonias en Italia, ¿no? El sur de Italia, Sicilia y Cerdeña, ¿no? Aquí Aragón nombra virreyes, Castilla va a tomar esta idea de nombrar virreyes del reino de Aragón. Y el último reducto musulmán en la península, el pequeño reino de Granada, que será tomado en 1492 por los reyes católicos, ¿no? Estos reinos, sobre todo en Occidente, por supuesto, estos reinos tienen la idea apocalíptica, es decir, la idea de que pronto va a llegar el apocalipsis y va a llegar el emperador de los últimos días, ¿no? En el siglo VI aparecen una serie de textos interpretando el apocalipsis, llaman los textos sibilinos, donde se dice que las sibilas habían anunciado que antes del fin de los tiempos el mundo se iba a unificar bajo un emperador de paz que iba a gobernar sobre todo el planeta, y un papa angélico. El papa y el emperador iban a llevar el cristianismo a todo el planeta, y después de esto vendría el fin del mundo, ¿no? Bueno, el apocalipsis es fundamental para entender este proceso de conformación de esta idea unificadora. Antes del fin de los tiempos, el cristianismo tiene que estar predicado, ¿no? Y en el siglo X hay un gran impulso del apocalipsis, en el siglo XI las cruzadas se dan dentro de este esquema apocalíptico, y vamos a ver que la misma península ibérica va a tener su propia cruzada y va a estar plagada esta cruzada de temas religiosos y de temas apocalípticos, ¿no? Recuerdan que la Virgen de Covadonga, la Virgen que ayudó a la conquista, a la reconquista, ¿no? De Pelayo, en esta primera batalla mítica, la batalla de Covadonga, y Santiago, que desde el siglo XI, después de las cruzadas, el contacto con las cruzadas, comienza a convertirse en un santo guerrero, ¿no? En un santo como San Jorge, ¿no? En un Santiago Matamoros. Bien, ese es interesante porque nos muestra estos cruzados españoles, ¿no? Donde los ejércitos que conquistan son ejércitos pluriétnicos, ¿no? No son musulmanes contra cristianos. En un ejército cristiano, con el estandarte de la Virgen, van soldados musulmanes mercenarios, ¿no? Esta idea de ejércitos pluriétnicos va a ser repetida en la conquista de América, ¿no? Es decir, a Cortés no es el primero que se le ocurre, ¿no? La asimilación de grupos para poder conquistar un territorio. Aquí tenemos un caso claro en las Cánticas de Santa María, como muchos de los ejércitos castellanos tenían dentro de sus huestes a gente islámica, gente musulmana. Recuerdan que precisamente en estos siglos XIV y XV, ¿no? La toma de Granada, la toma de Constantinopla por los turcos, ¿no? Comenzaron a ser ya utilizadas las armas de fuego. Un invento chino, la pólvora, que los turcos habían utilizado para la guerra y llega muy pronto a Europa, ¿no? Gracias a esto los castillos fueron derribados. Ven aquí la toma de una ciudad después de la Guerra de los 100 Años, en 1450, ¿no? La toma de una ciudad a partir de cañones. Y tenemos aquí también las armas, las ballestas, ¿no? Las armas mortíferas que también llegan a América como parte de los ejércitos de Cortés, ¿no? Y de todos los ejércitos conquistadores
de América, ¿no? Se había dado una gran revolución en el uso de las armas de fuego y las armas más mortíferas, y por supuesto en la utilización de perros, ¿no? Como armas de guerra, ¿no? Tienen aquí en este grabado, se da esta lucha, esta presencia de perros en las guerras feudales, ¿no? Pero esto va a hacer surgir todo un espíritu de aventura, aventura para la guerra y aventura para buscar nuevos lugares, ¿no? La leyenda de San Jorge, por ejemplo, es típica, ¿no? San Jorge es un caballero que vence a un dragón para salvar a una princesa, ¿no? Bajo el modelo de San Jorge comienzan a aparecer una gran cantidad de novelas de caballería, tienen aquí el Lancelot, ¿no? El sufrimiento no importa si vas a lograr el triunfo, ¿no? Vas a lograr que la princesa sea salvada o vas a lograr la gloria para la fe. En el caso, recuerdan, de todo el ciclo del Santo Grial, vas a conseguir encontrar el cáliz donde Cristo bebió la última cena, ¿no? Que es uno de los ideales de los caballeros cristianos, ¿no? Tienen el caballero Cifal, ¿no? Estas aventuras en tierras extrañas, en países exóticos, ¿no? Fue otro de los motores de la búsqueda de nuevas tierras. Los europeos comenzaron a salir, ¿no? Hay expedicionarios en África, en Asia, en China, o las expediciones en América, nos hablan de hombres que buscan aventuras, no solamente el oro, ¿no? También el afán de aventura, el afán de gloria, el afán de fama, es también uno de los grandes motores que traen consigo los descubrimientos, la expansión, ¿no? Aquí tienen el Imperio Español en el siglo XVI, que bueno, todo esto lo conocen, ¿no? Es una conjunción de herencias, ¿no? La herencia materna de los reyes católicos, que es la herencia de sus abuelos Isabel y Fernando, ¿no? Que hereda Aragón y Castilla, junto con todas estas, digamos, puentes de contacto con el mundo islámico, que son fortalezas que van a servir también para el comercio, ¿no? Y, por supuesto, en el mundo del centro de Europa, pues su herencia paterna, ¿no? La herencia de Felipe, ¿no? El esposo de Juana, la hija de los reyes católicos, y Felipe, recuerdan, por su padre Maximiliano, pues ha heredado los Países Bajos, ¿no? Bélgica y Holanda, parte de lo que era la Borgoña, ¿no? Y por supuesto, pues el archiducado de Austria y el Tirol, ¿no? Este estado pluriétnico también, este estado multinacional, que es la herencia, digamos, borgoñona de Carlos V, será muy importante. Pero claro, recuerdan, Carlos V pues tiene que enfrentar una serie de problemas, no solamente internos dentro de este dominio castellano, sino también luchas con el turco, luchas con Francia, ¿no? Con Francia se disputa el control del norte de Italia, y finalmente gana Carlos V, conquista Milán, ¿no? Después de una serie de campañas, y todo este imperio, ¿no? Este imperio del centro de Asia, del centro de Europa, perdón, está fundamentado en una fe única, pero al mismo tiempo, recuerdan, se está generando aquí la reforma luterana, ¿no? Y esto va a ser agua por todos lados. Lo importante de Carlos es que no solamente unifica un imperio, ¿no? Enorme, quizás el mayor imperio que había existido después del Imperio Romano, sino que también trata de restaurar el Imperio Romano y restaurar también la idea de un emperador universal, ¿no? Su conquista del norte de Italia, las conquistas que está llevando a cabo en América, ¿no? Son la premonición de que este emperador va a ser el emperador de los últimos días, ¿no? A nivel económico, va a unir los dos territorios más ricos de Europa, los Países Bajos, con el norte de Italia, y con los metales que llegan de América, ¿no? Esto va a ser fundamental para el desarrollo futuro del capitalismo. Tienen las Islas Canarias también como parte de la herencia de Carlos V. El mapa en 1544 ya se conquistó Perú, ya se conquistó el reino, el imperio mexica, ¿no? Y vean aquí en este mapa de Peter Appianus, ¿no? Y de Gemma Frisius, un mapa obviamente exaltatorio de Carlos V. Carlos V está junto a Júpiter, ni más ni menos, ¿no? Viendo desde
las esferas celestes desde el Empirio, como los vientos soplan y llevan los barcos de los navegantes españoles a todos los continentes, ¿no? Y ahí aparece el nombre de América. Vean aquí, cuando Carlos V llega ya a su mayoría, a una edad avanzada, decide renunciar y se retira a Yuste y reparte su imperio. Este cuadro es un cuadro que se hizo en Bélgica, ¿no? Franz Franken, un pintor belga, que está pintando a Carlos V repartiendo su imperio entre Felipe II y su hermano Fernando de Austria. A Fernando le da el imperio, Felipe le da España, los Países Bajos, Italia y toda América. Aquí están todos los reinos sometidos al emperador, aquí tenemos sus banderas, los cuatro continentes que están entregando sus riquezas, ¿no? Asia, África, América, y aquí está el mar, ¿no? Que recuerden, es un imperio marítimo, ¿no? La idea de que el mar está entregando sus riquezas. Y Plus Ultra, recuerden, Plus Ultra era el emblema de la casa de Austria, más allá, sí hay más allá del estrecho de Gibraltar, de las columnas de Hércules, hay todo un mundo por conquistar, ¿no? Pero Carlos V no era el único que tenía un imperio poderoso, ¿no? Fíjense, alrededor de 1600, es el imperio español, ¿no? Junto con su familia hermana, el imperio alemán, pero vean el imperio turco, ¿no? Los turcos, después de la conquista de Constantinopla, ya se habían apropiado de toda el cercano, la península de los Balcanes, se habían apropiado de Anatolia, ¿no? Ya desde mucho antes, habían prácticamente llegado hasta acá, hasta el norte de África, muchos otros territorios, los señores de Túnez, le rendían homenaje al sultán de Estambul, ¿no? Este enorme imperio, el imperio turco, era el gran problema de Carlos. Y fue el gran problema de Felipe también, ¿no? Recuerdan, incluso conquistan Belgrado y Budapest, incluso invadieron Viena, fueron rechazados, pero llegaron a tomar Viena en algún momento, ¿no? Y esto implicaba que los turcos, con esta idea islámica también del dominio del mundo, ¿no? Con una idea muy, muy expansionista, también estaban tratando de conquistar. Su idea era conquistar Europa y de ahí llegar a América. Por eso este famoso mapa de Piri Reis, ¿no? Ese mapa también nos lo mostró Alfredo, ¿no? El mapa turco, mandó a hacer por el sultán de Turquía en 1503, fíjense qué temprano, ¿no? Ya el sultán de Turquía había conseguido, de manera obviamente subrepticia, porque no era común que estos mapas salieran de las cortes, los reyes estaban muy celosos de sus mapas, ¿no? Este señor ya está consiguiendo un mapa de América, ¿no? Piri Reis está pintando América, claro, con blemis y con monos y con cinocéfalos, ¿no? Y con seres fantásticos, pero este mapa de América está tomado en 1503, en 1500 estaba haciendo el mapa de Juan de la Cosa, ¿no? Todavía no se sabe qué es América, pero ya los turcos están acá, ¿no? Lo cual implica que Turquía pudo haber sido uno de los imperios competidores de los imperios españoles y portugueses, ¿no? Y vean China, el otro gran imperio competidor, ¿no? Entre 1405 y 1453, este personaje, Shen He, que era un musulmán al servicio de la corte del rey, del emperador de China, del emperador de la dinastía Ming, ¿no? Yongle, realizó 7 viajes por el Océano Índico. Tiene algunos de sus viajes, ¿no? Son fascinantes los viajes. Venía así armadas con barcos de junco y velas, ¿no? Hizo estos recorridos. En uno de esos recorridos, en el 7º viaje, trajo de aquí de Zanzíbar 2 jirafas para el emperador, ¿no? Fueron la fascinación de la corte de Pekín, las 2 jirafas que trajo Shen He, ¿no? Igual que el oso polar de Harald o el elefante de Carlomagno. Estos animales nos muestran cómo las rutas comerciales para el siglo XV ya habían comunicado
todo este enorme territorio de Eurasia-África. ¿Por qué China no descubrió la ruta del tornaviaje? Podía haberlo descubierto, estaba ahí a un paso. Hubiera llegado a América, ¿no? Lo que pasa es que después de esos viajes, China se cerró al mundo. Ya no quiso saber nada de nadie. No quiso ya tener comercio internacional, se abastecía por sí misma, se bastaba a sí misma, y entonces la única competencia que había era entre los cristianos y los musulmanes, ¿no? Con la batalla de Lepanto, los cristianos triunfaron y los musulmanes se detuvieron su avance hacia lo que pensaban era el continente que los estaba esperando, que era el continente asiático. Pero ese continente asiático era América. Un tercer elemento fundamental para esta conformación, hemos visto que estos tres imperios de los que hemos hablado, el imperio occidental era cristiano, aunque ya con profundos problemas respecto al protestantismo. El imperio islámico era turco, el imperio turco era islámico. Había un imperio persa aquí, también islámico, pero que no tenía salida para ningún lado. Y el tercer gran imperio, el imperio chino, que era budista, ¿no? Estas tres grandes religiones universales, ¿no? Son religiones que tienen la gran posibilidad de generar la idea de una humanidad una humanidad única. Se llaman universales porque su predicación va dirigida a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son potencialmente iguales y potencialmente fieles, ¿no? O sea, la idea de conversión, la idea de misión, la idea de que todo ser humano puede tener acceso a la salvación que predica una u otra religión, es lo que hace a estas religiones ser religiones con un alcance universal, con un alcance para todo el planeta, ¿no? Las dos religiones monoteístas, vamos a dejar de lado el budismo, son religiones profundamente violentas. Son religiones que hablan del triunfo violento del bien sobre el mal, ¿no? Está presente ahí un fuerte mesianismo. Ambos se sienten los pueblos elegidos de Dios, ¿no? Esto está heredado del judaísmo, de su matriz, digamos, judía, ¿no? En ambos aparece un Dios vengador y justiciero, ¿no? Que es el Dios del Antiguo Testamento, y un Dios que ama, pero un Dios que ama solamente a los suyos, a los que son fieles a su fe, ¿no? El Dios cristiano solamente ama a los cristianos, y el Dios musulmán solamente ama a los musulmanes, ¿no? Esta idea de un Dios todopoderoso, vengador y justiciero, pero exclusivista, ¿no? Que no tolera la diferencia, ¿no? Es una de las principales causas por las cuales estas dos religiones entraron en conflicto. Y la lucha entre estas dos religiones, la guerra santa musulmana, la yihad, y la cruzada cristiana, fueron las que motivaron la gestación de una religión de violencia, de una religión de imposición, de religiones de intolerancia, ¿sí? La utopía para el reino cristiano, ¿no? Recuerdan, es solamente para unos cuantos elegidos. Para el musulmán, solamente aquellos que se convierten al Islam serán los elegidos para la salvación, ¿no? Y tenemos entonces algo muy importante, porque en el cristianismo, más que en el Islam, se dan dos posturas ante la conversión, ¿no? Una postura es la predicación apostólica primitiva, es decir, la misión sin violencia, ¿no? La misión debe ser llevada como la llevaron los apóstoles en los tiempos antiguos, ¿no? Pero resulta que esta conversión de los apóstoles se hizo en un ámbito romano donde se convirtió el emperador y se convirtieron todos. No fue la predicación apostólica lo que convirtió a las masas cristianas al cristianismo. Las convirtió precisamente la conversión del emperador, la conversión de los reyes germanos, de los señores celtas, de los señores eslavos, ¿sí? A partir de Carlomagno comienza un nuevo tipo de conversión, la conversión por la fuerza. La conquista de los sajones impone una conversión
por la guerra, ¿no? Quien no se convierta, se muere, ¿no? Y esta imposición a partir de la guerra será el gran tema de discusión a lo largo de los siglos XI, XII, XIII y XIV, ¿no? La cruzada o la misión. La cruzada como una guerra para imponer la fe o la misión pacífica, ¿no? China fue objeto de una misión pacífica, pero Granada y América fueron objeto de una cruzada, es decir, de una evangelización impuesta después de una conquista, ¿no? Eso tiene que ver con esta idea de una guerra cósmica entre el bien y el mal, ¿no? Aquí está el bien representado por los arcángeles y el mal representado por los demonios. Y las cortes demoníacas, es decir, los demonios, tienen sus seguidores en el mundo. ¿Quiénes son sus seguidores? Los judíos, los musulmanes, los herejes, las brujas, los homosexuales, ¿no? Todos aquellos que están dentro de las huestes satánicas y que hay que combatir con la hoguera, con la Inquisición o con la cruzada. Los idólatras forman parte de estas huestes satánicas. Por eso cuando llegan a América y encuentran idolatría, comienza la guerra contra Satanás y contra la idolatría, ¿no? Aquí tienen una predicación pacífica, ¿no? El ideal de la predicación pacífica. San Francisco llega ante la corte del sultán Al-Kamil de Egipto y predica el evangelio. Claro, nadie le hizo caso, nadie se convirtió, pero es la idea de una predicación pacífica. Claro, San Francisco hizo esto en el contexto de la Quinta Cruzada, no hay que olvidarlo, ¿no? Y aquí tienen el bautizo forzoso después de la conquista de Granada, ¿no? Recuerdan que la conquista de Granada es muy interesante porque en esta conquista de Granada el arzobispo de Granada, que era un judío converso, llamado Talavera, ¿no? Hernando de Talavera, aprendió árabe, hizo catecismos en árabe, que tiene la portada de un catecismo en árabe, para convertir a los musulmanes de manera voluntaria. Pero cuando llega al gobierno de España el franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, que después fue cardenal de Toledo, impuso la obligación de conversión forzosa, ¿no? Nadie puede ser musulmán en tierra de cristianos. ¿Recuerdan? En 1492 la reina Isabel había expulsado a los judíos que no querían convertirse al cristianismo, ¿no? Por 1502 el cardenal Cisneros obliga a los musulmanes a convertirse o a irse. Los que no se querían convertir tenían que salir. Pues la mayor parte se convirtió, pero se convirtió por la fuerza y siguió practicando el judaísmo, ¿no? La idea de estos franciscanos, recuerdan que llegaron a predicar el evangelio a la corte del Gran Khan. Aquí tienen una de estas rutas que siguió el franciscano flamenco Wilhelm von Rübruck, ¿no? Llegó enviado del rey Luis de Francia, Luis IX, a evangelizar a los mongoles. Claro, los mongoles se carcajearon. Ahí estaban musulmanes, había cristianos de muchas denominaciones. Asia estaba llena de cristianos nestorianos, monofisitas, en fin, había por supuesto budistas. El Gran Khan los aceptaba a todos, pero estos misioneros no lograron nada. Este es el encabezado, que está el rey Luis enviándose, San Luis, rey de Francia, enviando a estos frailes franciscanos al mongol. Este señor, Wilhelm von Rübruck, escribió un itinerario donde describía la corte del gran mongol y todos los territorios de Asia. Este itinerario fue recopilado, utilizado por Roger Bacon, un hermano de suyo, un inglés, también franciscano, en su Opus Maium, que es una enciclopedia sobre el mundo conocido, ¿no? Estos conocimientos se fueron transmitiendo y junto con el famoso libro de Marco Polo, fueron la base de muchos de los conocimientos que se tenían ya para el siglo XV sobre este territorio que se llamaba Zipango y Catay, ¿no? Zipango y Catay, en esta famosa idea de que el Oriente, que había visitado tanto Rübruck como varios franciscanos más, como Marco Polo, pues estaba la gran riqueza del Asia. Había un emperador ahí, ¿no?, que podía convertirse al cristianismo y ayudar a los cristianos a tomar Jerusalén, ¿no?
Esta es la carta, recuerdo también nos la mostró Alfredo, la carta de Paolo Pozzo Toscanelli en 1477, donde señala pues, lo cerquita que estaba Asia de América. Esta es la carta que conoció Colón. Pensaba que no tenía nada más pasar por este pequeño espacio lleno de islas, además, que la isla Antilia, ¿no? Pues están estas islas, todo está lleno de islas, y era como dar saltitos hasta llegar a Asia, ¿no? Esas islas se podían abastecer de agua, de alimentos, era perfectamente lógico llegar a Asia por esta ruta, ¿no? Y dar toda la vuelta que daban los portugueses, ¿no? Y la idea de Toscanelli y de Colón era que con el oro obtenido en estas tierras, en estas islas, se iba a cristianizar China, ¿no? Y el emperador de China iba a ayudar a conquistar Tierra Santa. Oro y misión eran dos objetivos irreconciliables, pero quedaban unidos bajo una perspectiva mesiánica y apocalíptica. Bueno, hasta que no se reconquistara Jerusalén y el Evangelio no se predicara en todo el planeta, hasta entonces iba a venir el fin del mundo. Y aquí tienen el fin del mundo, ¿no? La resurrección de los muertos, los ángeles trompeteros, el juicio final, ¿no? Los buenos iban al cielo, los malos iban al infierno, ¿no? Estas paradojas cristianas, ¿no? Rarísimas, una religión de amor, ¿no? Donde se venera a los mártires, en la que quemó a Johann Hus, ¿no? En 1415, porque estaba en contra de algunos de los postulados de la Iglesia Católica, ¿no? Este es un mártir, pero para la Iglesia fue un hereje, ¿no? Este Dios vengador y justiciero contrasta con el Dios amor que perdona, ¿no? Y vean una representación de Cristo en el siglo XIV con la espada de la justicia y encabezando la cruzada. Este Cristo que dijo, amaos los unos a los otros, ama a tu enemigo, encabeza una cruzada contra el enemigo, ¿no? O esta imagen del famoso Santiago Matamoros, ¿no? Que vimos, también un santo apóstol convertido en guerrero que mata musulmanes, ¿no? Como una idea de guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo también esta paradoja cristiana, ¿no? El cristianismo está optando también por una sociedad ideal, pacífica, donde todos conviven bajo una sola fe, sin propiedades y en una utopía, ¿no? La utopía de Tomás Moro. Tomás Moro está escribiendo la utopía cuando se están descubriendo las islas. En una de esas islas que se están descubriendo, ¿no? Hay una isla donde todo es perfecto. La vida cristiana se lleva en plenitud. Hay una democracia, todos eligen a sus representantes y, por supuesto, algo fundamental, ¿no? Esta sociedad es una sociedad cristiana perfecta, ¿no? Pero claro, esa sociedad cristiana perfecta se enfrentaba a una realidad brutal, ¿no? Y vean aquí la fe que se impuso en América, ¿no? Es una religión por imposición o por convencimiento, ¿no? Si los reyes traen esta idea, ¿no? De que llegan y el demonio está ahí presente, se hace una guerra contra el demonio, San Miguel contra el demonio. Y aquí tienen una de las escenas más impresionantes del Códice Glasgow, donde están quemando a unos herejes, a unos idólatras, ¿no? Junto con los herejes, los judíos y los musulmanes, los idólatras forman parte de las huestes demoníacas. ¿Qué pasa después de la conquista, del descubrimiento de América? ¿No? Vean de nuevo las grandes corrientes marítimas, ¿no? Algo fascinante, ¿no? Vean, Hernando de Magallanes, un portugués al servicio de la corte de Castilla, y Juan Sebastián Elcano, un vasco, ¿no? Salen en 1519, el mismo año que está llegando Cortés a las playas de Veracruz. Salen de España a hacer un recorrido por la costa de América, costa sur. Pasan por el estrecho de Magallanes para buscar un paso hacia esa costa, pero los arrastra la corriente de Humboldt hacia el Pacífico, ¿no? En esta corriente de Humboldt los arrastra al Pacífico y los lleva hacia aquí, hacia la isla de Guam, ¿no? La isla de los ladrones. Ahí muere Magallanes, asesinado por estos isleños. La ruta sigue, Elcano sigue la ruta que los portugueses estaban ya siguiendo desde hacía unos años, ¿verdad? En 1519, desde 1499 los portugueses están aquí en la India, ¿no?
y regresan a Europa. Es la primera vez que el ser humano le da vuelta completa al planeta en una generación. ¿Sí? Salieron 5 barcos con 247 tripulantes. Llegó un barco con 18. ¿No? Una expedición terrible. La mayor parte de la tripulación y de los barcos se hundieron en el camino. Pero esto fue una gran hazaña que se hizo gracias a las corrientes marítimas y a estos descubrimientos que se habían realizado tanto los portugueses como Cristóbal Colón. Vean, en 1564, un fraile agustino llamado Fray Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, ambos vascos, fueron encargados por el virrey de Nueva España para descubrir cómo se regresaba de las Filipinas, ¿no? Se podía ir, había ido hasta allá Magallanes, pero cómo se regresaba, ¿no? Y entonces Urdaneta y Legazpi descubrieron la corriente de Kuroshio, esta corriente del Pacífico que, subiendo un poco hacia Japón, lleva directamente hacia las costas de Norteamérica, hacia San Francisco. Esta corriente fue la corriente de la famosa Nao de China, ¿no? Es decir, se cerraba entonces con esto el planeta, ¿no? Filipinas comenzaba a conquistarse. En Filipinas había mercaderes musulmanes. Filipinas tenía colonias musulmanas. Es decir, aquí se dio la última cruzada entre los cristianos y los musulmanes. Claro, los que aprovecharon esto fueron los chinos, que comenzaron a comerciar con los mercaderes portugueses. Aquí, recuerdan, en China se fundó Macao, ¿no? Y con los mercaderes castellanos de Filipinas, muchos de ellos ya novohispanos. En aquí, antes del fin del mundo, ¿no? Se debe predicar la fe, el evangelio en todo el planeta, ¿no? Por eso la misión en China será clave para lograr la reconquista de Jerusalén y todavía está viva cuando llegan los monjes, los frailes agustinos a Filipinas. Aquí tienen un fraile a San Agustín y más ni menos con sus frailes. En uno de los frailes trae un instrumento de navegación, ¿no? Y esto va a ser un contrato que hace San Agustín con Felipe II. Filipinas se llama así por Felipe II, porque a partir de Filipinas se va a conquistar China, y a partir de China se va a conquistar a los musulmanes y se va a recuperar Jerusalén, ¿no? La última de las grandes revoluciones. ¿Perdón? ¿La empresa Victoria tiene un costo de 409 pesos? No oigo. La biometría hemática tiene un costo de 269 pesos. Es que no oigo muy bien. ¿Me puedes repetir? Adelante, doctor, fue una interrupción, perdón. Vamos a terminar rápidamente la revolución comunicativa, ¿no? Todo eso no hubiera sido posible sin la revolución comunicativa. La revolución comunicativa tiene redes sociales, ¿no? Que a partir del siglo XI-XII se implementan a partir del derecho romano. Cuando el derecho romano se recupera, las monarquías se estructuran a partir del derecho romano, los municipios, las instituciones eclesiásticas, el papado, las órdenes religiosas, los obispados. Las redes sociales son quienes son los que manejan los mensajes y pagan los medios, se está reestructurando en estos siglos XI al XV. Después los mensajes se reestructuran a partir de la teología, a partir de una síntesis tomista que organiza los dogmas, pero no solamente los dogmas de la fe, ¿no? Recuerdan que muchos de los temas que trata Santo Tomás tienen que ver con temas morales que atañen a la política, que atañen a la economía, la justificación de la Inquisición, de las guerras de cruzada, la justificación de la usura, del comercio. Todo esto forma parte de estos mensajes que se están construyendo a partir de este momento, sistematizándolos, ¿no? Y donde la teología abarca todo. Se sistematiza la liturgia, ¿no? Esos mensajes serán fundamentales en la difusión de todo esto que hemos visto, la Guerra Santa, la necesidad de imponer un reino de los últimos días, la predicación a los infieles, la misión como una orden divina. Todos los mensajes están contenidos, ¿no? En esta sistematización teológica.
Y finalmente, la revolución en los medios comunicativos, ¿no? Hay una teorización retórica, es cómo se va a transmitir eso a las masas. Todos estos mensajes son complejos. ¿Cómo se transmiten a las masas de manera sencilla, ¿no? Hay una teorización retórica sobre cómo transmitir eso a las grandes masas de población en lenguas que entiendan, ¿no? El sermón, la fiesta, los libros para los que saben leer y escribir, y sobre todo las imágenes. Vean, esta imagen es una clara muestra de lo que es esta revolución comunicativa. Ahí tenemos las redes sociales eclesiásticas, ¿no? El Papa, los cardenales, los obispos, las órdenes religiosas. Del otro lado está el emperador, los reyes, los condes, los marqueses, los burgueses, ¿no? El pueblo. Todos estos, este pueblo está representado aquí, son los borregos. El mensaje aquí, ¿cuál es? ¿No? El Papa es el pastor de su rebaño, que son los borregos. Y los perritos estos moteados que están protegiendo al rebaño son los dominicos, porque esta pintura está en la iglesia de los dominicos de Florencia. ¿Sí? El mensaje es, los dominicos protegen al rebaño de los lobos. Por aquí aparecen unos lobos, ¿no? Que son los herejes, a los cuales los dominicos persiguen, y los dominicos se hacen cargo de la Inquisición, ¿no? O sea, el mensaje es claro, ¿no? La población, los fieles deben ser borregos que obedecen a su pastor, y los perritos protegen a los borregos, es decir, los padres dominicos, ¿no? Y después el medio es una pintura mural, una pintura que todo el mundo puede ver cuando entra a la iglesia. O sea, el mensaje se consuma por la posibilidad de difundirlo a las masas a través del sermón y a través de la imagen. Entonces, se hacía también en las plazas públicas, que San Vicente Ferrer predicando en las plazas públicas, ¿no? Los mendicantes fueron fundamentales en el proceso de difusión de estos mensajes del purgatorio, de los mensajes del infierno, del cielo. Tienen a San Vicente en la plaza predicando ante una hoguera, la hoguera de las vanidades, ¿no? Igual pasaba con los franciscanos. No es gratuito que sean los primeros que llegan a América a evangelizar, ¿no? Y los mensajes tienen que ver también con este demonio terrible, ¿no? Violento, contra el cual va a luchar la iglesia. Cuanto más fuerte sea el enemigo, mejor es el contrincante, ¿no? La iglesia va a vencer a este demonio terrible. ¿Cómo? Por medio de sus armas, ¿no? Y vean aquí un demonio torturador, ¿no? En estos infiernos que abundan en los siglos XIV y XV. El culto a las reliquias, a las imágenes, ¿no? Será un culto fundamental en esta difusión de los mensajes cristianos, ¿no? Y la gran revolución en las tecnologías de comunicación, la imprenta, ¿no? Gutenberg, recuerden, en 1953, haciendo una imprenta de caracteres móviles. Por medio de estos caracteres se pueden imprimir cientos de ejemplares, no hay que copiarlos como antes se hacía, se abarata el libro. Esto no se pudo haber dado sin que antes hubiera una transformación del libro, ¿no? Y una transformación de la base con la cual los libros se construían, que eran el papel, un invento chino que llega a través de los musulmanes a la península ibérica, ¿no? Entonces el papel, la imprenta, los caracteres móviles y todos los libros que se han manuscritos antes y que tenían todo un formato muy cómodo para leer, fueron los que dieron origen a esta imprenta. Y esta imprenta fue la gran revolución comunicativa, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos indígenas, una de las voces que se opusieron a la esclavitud, ¿no? Utilizó la imprenta como uno de sus medios de difusión de sus ideas, ¿no? Gracias a las obras de Fray Bartolomé, este señor, Teodor de Bría, a fines del siglo XVI, estaba pintando la explotación, la esclavización a la cual estaban sometidos los indios. Vean aquí, derramando el oro de las minas. Eso no existe, ¿verdad? Es la pura imaginación de Teodor de Brí, pero vean los indígenas explotados por los españoles en las minas de oro, ¿no? Esta idea también que un poco Las Casas difundió, ¿no? Otro de los grandes temas difundidos por la imprenta, ¿no? La caballería, ¿no? Tiene el Amadís de Gaula, ¿no? El famoso libro de caballería que los conquistadores leían. Gracias a esto se difundieron estos temas de las aventuras caballerescas, de los lugares fantásticos, de la tierra de las Amazonas, ¿no? De la tierra del Preste Juan, del Dorado, de las ciudades de oro y plata, de la fuente de la eterna juventud. Todos los mitos que se trataron en América estaban en estas novelas de caballería. O la Biblia, ¿no? Esta es la Biblia que Martín Lutero tradujo al alemán e imprimió.
La reforma luterana tuvo un éxito fundamentalmente por esta posibilidad de utilizar la imprenta como recurso, ¿no? Y no solamente para imprimir libros, también para imprimir grabados. Tienen este grabado que es una propaganda protestante contra la Iglesia Católica. Los evangelistas están apedreando al Papa, ¿no? Vean el Papa con sus bulas, ¿no? Aquí tiradas en el suelo, ¿no? Y los evangelistas son la Biblia. Vean también los descubrimientos de América se difundieron gracias al libro. Vean aquí, las cartas de Américo Vespuccio fueron publicadas en Habsburgo y en París en 1504 y en Florencia en 1505. Y venían ilustradas con estas imágenes en grabado de los indios americanos, caníbales, ¿no? La idea de los caníbales está aquí presente en estas imágenes que crean un imaginario sobre el indio americano como la América de los salvajes. Vean, aquí en este plano también impreso en Estrasburgo en 1507, qué temprano, ¿no? 1507 aparece ya la primera representación de América como un continente independiente. Y la primera vez que aparece este continente con el nombre de el primero que dijo que era un continente nuevo. No Cristóbal Colón, sino Américo Vespuccio, ¿sí? Entonces, el primero que llama América, Nuevo Mundo, esta cosmografía universal, y esto está impreso, ¿no? Esto es la gran capacidad y posibilidad que tiene la imprenta, y por supuesto, la revolución científica, ¿no? Copérnico, 1500, está hablando del heliocentrismo. Copérnico es uno de los grandes iniciadores de esta revolución cosmológica, ¿no? Seguido por Galileo a fines del siglo, ¿no? Y por Kepler, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Galileo un católico, Kepler un protestante, y vean los libros, ¿no? Los libros fundamentales en la transmisión de los conocimientos científicos gracias a la imprenta, ¿no? Vean, la expansión ecuménica es una empresa no solamente española, es una empresa europea. Algunos ejemplos de los que hemos mencionado. Fray Wilhelm von Rübruck, este franciscano que llegó a la corte del Gran Khan, era flamenco. Fray Roger Bacon, el que publicitó todos los viajes franciscanos en Asia, era inglés. Abraham y Yehuda Cresques eran judíos catalanes. Cristóbal Colón era genovés. Américo Vespuccio era florentino. Hernán Cortés y Francisco Pizarro extremeños. Fernando Magallanes, el que dio la primera vuelta al mundo, era portugués. El que la concluyó, Sebastián Elcano, era vasco. Nicolás Copérnico era polaco. Johann Gutenberg, el creador de la imprenta, era alemán, ¿no? Vean, esto es fascinante porque esto es la síntesis que se convirtió, en la síntesis en la que se convirtió América, ¿no? América es un continente donde llegaron todas las razas del planeta, llegaron todas las culturas del planeta, ¿sí? Tienen aquí en este cuadro fascinante, 1599, ¿no? Es don Francisco de la Robe y sus hijos son gobernadores españoles de la provincia de Esmeraldas en el Reino de Ecuador. Sus atuendos son españoles porque son gobernadores españoles. Sus nombres son españoles. Francisco, ¿no? El nombre de San Francisco fue bautizado por los franciscanos, ¿no? Y don Pedro, ¿no? Y don Domingo son nombres cristianos. Pero fíjense, lo interesante es que son africanos. Posiblemente sus madres sean princesas incas porque están ataviados con los signos de poder de los emperadores incas. Todo este oro que traen en sus caras, así se vestían los emperadores incas, ¿no? Tenemos aquí una síntesis de lo que es América, ¿no? Para concluir, tenemos en esta era global que se está iniciando en los siglos XV y XVI, una economía capitalista que está naciendo. Nace con violencia, nace con esclavización, expande epidemias, ¿no? Pero ahora estamos en esta misma sociedad viviendo muchos de los mismos procesos que se vivieron hace 500 años, ¿no? La esclavización de mucha gente en el planeta, la violencia y la expansión de las epidemias, ¿no? Y un agregado, una ecología en peligro, ¿no? El consumo que está llevando a una posición a la tierra de crisis, ¿no? Una religión unificada, ¿no? Es imposible una religión unificada ante la gran cantidad de religiones que hay, de ritos y de creencias. Lo único que puede unificar a las religiones es una ética universal, ¿no? Esta ética universal
tiene que ver con, pues, la pérdida de la riqueza y la diversidad humana, los temas ecológicos, el respeto a los derechos humanos, ¿no? El respeto a los derechos de la tierra. Las políticas globales, el tema político es un tema también central en estos momentos, ¿no? Necesitamos tener políticas globales para buscar soluciones globales a los problemas globales, el hambre, las pandemias, la crisis ecológica, ¿no? Los extremismos nacionalistas impiden llegar a un acuerdo. Entonces, el gran problema de nuestros días es esta fragmentación, ¿no? Claro, no estamos pensando en un imperio universal, pero sí en una unión de naciones. La ONU pretendió hacer esto, pero ha sido un fracaso, ¿no? Uno de los grandes retos del futuro es esta, ¿no? Es una ética más humana, es un capitalismo más humano y es una política global más humana, ¿no? Y, por supuesto, la intercomunicación. Los avances científicos y tecnológicos han creado la unificación de la humanidad. Esto que estamos haciendo ahora es algo impresionante, impensable hace 30 años. La concientización de los derechos humanos, la concientización ecológica, se da gracias a esto, ¿no? Pero también puede ser una humanidad global uniforme y más controlable, una humanidad global idiotizada, con mensajes simplistas, elementales. Por eso la historia tiene un papel fundamental en la toma de conciencia en nuestra era global, ¿no? Las humanidades son la conciencia crítica. Son la conciencia de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Y son la única conciencia que nos hará posible que la humanidad dé este salto hacia una nueva era, ¿no? Una nueva era más humanizada. Aquí tienen una serie de libros que yo les recomiendo, que son los que he basado: Las rutas de la seda de Peter Frankopan, Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, el libro de Yuval Harari, ¿no? Sapiens, de animales a dioses, y el libro de Sheikh Rusinski, Los 4 partes del mundo, ¿no? Y con esto, perdón, termino y estoy abierto ya a sus preguntas. Antonio, muchísimas gracias por esta gran explicación. Como dice José Javier Silva, un resumen de la expansión del mundo hispánico, además de muy completa. Muchas felicidades. Víctor Manuel te pregunta si existió algún intento del Imperio Otomano de venir a explorar y conquistar algún territorio de América. No sabemos. Lo que pasa es que piensa que el Imperio Otomano tenía un montón de problemas, ¿no? Estaba ya pensando en dominar el Mediterráneo, y ya con eso tenía bastante, ¿no? Estaba además con el frente del norte, ¿no? Hacia las zonas de Hungría y Austria. Y después tenía problemas por el este con el Imperio Persa. O sea, el Imperio Otomano era muy difícil que... Este famoso mapa de Piri Reis es un mapa muy interesante, pero no llegó a ninguna actividad práctica sobre esto, ¿no? Igual pasó con China, ¿no? China también se cerró y tampoco hubo posibilidades de que China llegara a América, aunque tenía todas las condiciones, ¿eh? China era un país unificado por el budismo, tenía un intenso comercio, tenía una potencia económica brutal, ¿no? Tenía las posibilidades tecnológicas. Muchos de los inventos que los europeos utilizaron eran de origen chino. El papel, la brújula, la pólvora, ¿no? Si China hubiera sido la gran potencia, bueno, ahora se está tomando la revancha, ¿verdad? Alejandro Flor dice, muy interesante ponencia. Doctor, en un momento habló del buen salvaje. ¿Podría ahondar en ello? ¿Cómo y de dónde surge esta noción? Sí. La idea del salvaje, Roger Bartra tiene un libro fascinante que se llama El salvaje en el espejo. Él habla que los europeos ya habían creado un salvaje en su tierra. Son hombres que viven en el bosque, llenos de hojas, llenos de pelo, ¿no? Que son muy violentos, ¿no? Son terriblemente asesinos, ¿no? Y violan y matan. Pero ese es el mal salvaje, ¿sí? El buen salvaje surge con la idea de que en la edad primitiva, cuando se recupera el Renacimiento, la Antigüedad clásica, ¿no? Se recuperan algunos libros de la Antigüedad que hablan de una edad heroica, de una edad dorada, donde el hombre vivía en armonía con la naturaleza y era feliz.
¿sí? Era feliz porque no tenía ambiciones. En el Renacimiento comenzaron a rescatar esta idea de que el hombre feliz era el hombre que vivía en contacto con la naturaleza, sin todo esto que había surgido de riquezas, lujos, ambiciones, avaricia, soberbia, ¿no? Afán de dominar, en guerras, ¿no? Todo esto que Europa estaba viviendo en ese momento. La única solución para estos idealistas, ¿no? Estos pacifistas, era que el hombre regresara a la naturaleza original, a esta naturaleza de la que hablaban los filósofos de la antigüedad clásica. Y se pensaba que en algunas islas, en el Atlántico, estaban las Islas Afortunadas, donde vivían seres que estaban en esta situación. Cuando se descubrieron a los nativos de las Antillas, se pensó que eran los textos antiguos. Favor de apagar sus micrófonos, por favor, Jonathan Aparicio. Hay otra pregunta, dice, me gustaría saber, dice Marta Silva, me gustaría saber por qué fue posible la conversión de los vikingos al cristianismo. Como todos los pueblos del este, igual que los eslavos, igual que los húngaros, los escandinavos se convirtieron al cristianismo por conveniencia, ¿sí? El cristianismo les daba, podríamos decir, un paquete, ¿no? Que era escritura, un grupo de intelectuales, obispos y monjes que podían escribir las historias de sus pueblos, un derecho escrito, el derecho romano, un alfabeto, les daba la posibilidad de estar ahí por derecho divino, ¿no? Y aquellos jefes tribales que compraron, digamos, el paquete cristiano, ¿no? Se volvían pues más poderosos que los otros, ¿no? Entonces les hacían la guerra y muchos de estos reyes, a convertirse al cristianismo, obligaban a su pueblo a convertirse. Entonces, un poco la penetración del cristianismo entre los eslavos, escandinavos y húngaros se debió a esto, ¿no? A que el cristianismo presentaba como la postura de una cultura superior escrita, ¿no? Con posibilidades políticas, administrativas y, por supuesto, con la inserción en un sistema económico que ya se estaba comenzando a gestar en el siglo X, en el siglo XI. Sí. Yvonne Charles pregunta, ¿las creencias heredadas están vinculadas a la cosmovisión del humanismo actual? Me refiero a las ideas cristianas integradas en el Nuevo Mundo. Sí, lo que pasa es que, claro, el cristianismo tomó elementos del humanismo, pero no lo inventó, el humanismo lo inventaron los griegos, ¿no? Es decir, el cristianismo tiene valores humanos, por supuesto, ¿no? El amor al prójimo, todos esos valores, pero en algún momento el cristianismo traicionó estos valores, ¿sí? Sí. Los traicionó, entonces ahora lo está recuperando, pero durante mucho tiempo el cristianismo avaló la conquista violenta, avaló la evangelización por la fuerza, ¿no? Claro, actualmente las religiones, todas las religiones del planeta, tanto el Islam como el cristianismo o el budismo, estas religiones están ahora buscando pues, una nueva unidad ecuménica, ¿no? Pero lo único en lo cual se pueden poner de acuerdo es en la ética, ¿no? Y eso es lo que va a traer consigo, en algún momento, que las religiones sean factores fundamentales del cambio, ¿no? Porque tienen un gran poder de convocatoria, pero únicamente a partir de su postura ética es que van a poder tener, digamos, algún papel en el futuro. Si no, pues se van a quedar como dinosaurios, ¿no? Porque ninguna religión que no cambie puede seguir funcionando en nuestros días, ¿no? Sobre todo cuando hay cada vez más conciencia, cada vez más pensamiento sobre lo que es la historia, la tierra, ¿no? Muchas de las verdades religiosas pues, son verdades, sí, de alguna forma todas las religiones predican, ¿no? Pero no se ponen de acuerdo en lo que creen, y eso va a ser muy difícil. Una religión universal va a ser imposible, ¿no? Lo único que va a unificar es la ética. Y por supuesto el cristianismo va a tener, o tiene que tener parte fundamental en esa ética humanística universal. Gabriela Yolanda dice, doctor Rubial, ¿un libro de historia universal o mundial que recomiende para alumnos del bachillerato?
Pues mira, yo recomendaría el libro de Yuval de Harari, que se llama Homo Sapiens, una breve historia de la humanidad, porque es un libro muy divertido, muy claro, muy conciso, y de veras da una panorámica fundamental para entender esta evolución del mundo hasta donde estamos ahora. Y en qué momento estamos en esta historia, digamos, global. Hacia dónde pueden ir las respuestas de lo que estamos viviendo, ¿no? Es un libro, para mí es un libro fundamental. Harari, Sapiens se llama. Sapiens, una breve historia de la humanidad. Sí. Tania Robles dice, buenas tardes, excelente exposición. ¿Américo Vespuccio viajó con Colón o realizó sus viajes de manera independiente? No, Vespuccio llegó después de Colón. Vespuccio fue nombrado cosmógrafo del reino por la reina Isabel. Y él y un grupo de cosmógrafos hicieron varios viajes por Centroamérica, en lugares donde no había visitado Colón. Y fue el primero que comenzó a trazar el mapa, este mapa de Juan de la Cosa, recuerdan que nos mostró, y que también es sobre el que se basó Piri Reis, este turco que hizo este mapa, que comienza a descubrir esta barriga que es Brasil, ¿no? Y Américo Vespuccio, esto no tiene nada que ver con Asia, ¿no? Asia está, es este enorme saliente, ¿no? No está en Asia, ¿no? Y entonces esto debe ser otro continente, ¿no? Y Américo Vespuccio, Pinzón, ¿cómo se llama el que escribió Montevideo? Bueno, una serie de viajeros, Juan de la Cosa, hicieron estos recorridos por la costa de Brasil y fueron los primeros que comenzaron a trazar estos mapas. Y la Junta de Cosmógrafos en 1507 fue la primera que dijo, este es un novus orbis, es un nuevo mundo. Bueno, ese mismo año está haciéndose el mapa de Waldseemüller. Sí. Evelyn Caballero dice, doctor Rubial, ¿nos podría profundizar sobre la tradición bélica traída de Europa en el caso de la conquista de Mesoamérica? Sí, bueno, piensen que la guerra es una característica propia de la humanidad. Ha habido guerra siempre, yo creo que es de la prehistoria, ¿no? Pero en el siglo XIV hubo una guerra internacional, la primera guerra internacional en Europa, que se conoce como la Guerra de los 100 años. En esa guerra hubo una gran cantidad de procesos que cambiaron respecto a la guerra, ¿no? La guerra ya no fue una guerra de un pequeño rey feudal contra otro. Fue la guerra de un reino, el reino de Inglaterra contra el reino de Francia. Comenzó a haber una gran cantidad cada vez más grande de ejércitos mercenarios, de ejércitos pagados para hacer la guerra, ¿no? También comenzaron a surgir pues tácticas de guerra, libros de guerra, el arte de la guerra. Comenzó a haber toda una infraestructura para mover esos ejércitos, se necesitaban alimentarlos, comprarles armas, armaduras, ballestas, cañones. Todo esto requería una infraestructura brutal para la guerra. Y por supuesto, nuevas armas, más mortíferas. Todo esto se generó durante los 100 años que duró la guerra de 100 años, más de 100 años duró. Esto fue básico para entender todo el proceso de militarización, ¿no? El perfeccionamiento de las armas, las tácticas de guerra, cómo se sitiaban las ciudades, se perfeccionó cómo se sitiaban las ciudades. Cortés viene empapado de estas tácticas, ¿no? No llega nada más a ver, ¿no?, qué pasa, ¿no? Y por eso podemos entender que muchas de esas tácticas se generaron en estos siglos, la última parte del XIV y durante el siglo XV. Sí. Francisco Pérez Salazar, ¿cuál es el punto más meridional de la costa atlántica que hayan tocado los vikingos? ¿Más meridional o más septentrional? ¿Los vikingos, dijo? Sí. Más al sur. Que más al sur. Al sur. Yo creo que Sicilia. Uh-huh. En el Atlántico no, en el Atlántico no llegaron más que a España, entraron por el estrecho de Gibraltar, hubo una penetración vikinga en el río Guadalquivir, pero los mataron los musulmanes, y después por el Mediterráneo. En el Atlántico sur no llegaron, solo fue el Atlántico norte,
usando Sí. esta corriente, la corriente del Atlántico Norte, ¿no? Islandia, Groenlandia y Terranova. Mm. Carolina Martí cita, desde luego, ¿por qué no hubo tanta difusión acerca de la llegada de los vikingos al continente americano? Lo que pasa es que no hubo, de hecho, no sabían que llegaron a un continente americano. El problema es que los vikingos estuvieron ahí en Terranova, quizás nada más algunas expediciones y nunca, ni siquiera hubo asentamientos, ¿no? O si los hubo, los indígenas se los acabaron. ¿Sí? Sí. Recuerdan que los indígenas del norte, los iroqueses, estas tribus norteñas eran muy aguerridas. Los vikingos se pudieron asentar en Islandia, en Groenlandia, porque estaban deshabitadas. Pero en Terranova había poblaciones amerindias y yo creo que no pudieron asentarse ahí por la violencia con que los trataron estas poblaciones. Supongo, sí. ¿No? No hubo ninguna consecuencia. Carmen Díaz dice, se hizo mención de las factorías portuguesas en África. ¿No hubo intentos de conquista, colonización española o portuguesa, al igual que pasó, por ejemplo, en el siglo XIX? No. No. No hubo ningún intento, salvo Filipinas, ¿no? En Asia. En África no hubo ningún intento de hacer una colonización. Piensen que pensamos en África como una tierra de salvajes, igual que los europeos pensaban en América como una tierra de salvajes. En África hay muchos reinos, ¿no? Ya mencioné el reino de Mali, el reino de Ghana, pero en el norte de África hay cantidad de reinos muy poderosos que no es fácil de conquistar, ¿no? Y en las costas pues, están muchos de las tribus africanas tampoco eran fáciles de someter. No hay un interés por parte de ellos más que de sacar esclavos y de tenerlos como punto de contacto, así como, digamos, como puertos de paso hacia la gran riqueza que era la India y que era China. Tampoco podían conquistar China y la India, porque pues, ahí estaba el emperador, en la India había un montón de jeques, maharajis y otros señores poderosísimos, que tampoco pudieron ser sometidos, ¿no? Fueron sometidos hasta el 19 por los ingleses, pero no en esta época. Sí. Es decir, América presentaba otras condiciones, muy distintas a África. Sí. Dos últimas preguntas. Dice, ¿la idea del imperio universal tuvo que ver con la conversión a la religión? Por supuesto, es parte de la idea del imperio universal es esta, ¿no? Es decir, recuerdan que les dije, ¿no? Cuando la idea de que viene el fin de los tiempos es que el fin de los tiempos significa que el evangelio ha sido predicado en todo el planeta. ¿Sí? O sea, todo el planeta se ha convertido. Los que no se convirtieron, ahí se la pierden, ¿no? Sí. Pero recibieron el mensaje, ¿no? O sea, el fin del mundo solamente puede consumar cuando Jerusalén sea reconquistada y todo el planeta recibe el mensaje evangélico, ¿no? Y ese mensaje evangélico se va a dar gracias al impulso que le van a dar el emperador de los últimos días. Primero Carlos V y después su hijo Felipe II. ¿Sí? Sí. Es una idea muy absurda, ¿no? Porque finalmente no se logró. Claro, porque el problema es que solamente pensaban en una conversión pacífica. Pensaban que China se iba a convertir pacíficamente, lo cual era un absurdo, ¿no? La única forma como los territorios conquistados llegaron al cristianismo fue por una imposición forzosa, donde no hubo una conquista militar en China, en la India, en Japón, no hubo conversión. ¿Sí? Pero estas ideas son ideas muy fuertes, son ideas tan fuertes que seguían funcionando en la mente del siglo XVI, que después de la evangelización por la fuerza llevada a cabo en América, se iba a llevar una evangelización pacífica en China y en la India para conquistar finalmente a los musulmanes. Sí. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Ángel Rodríguez dice, ¿influyó de alguna manera el proceso de conversión de los musulmanes tras la toma de Granada en la evangelización americana? Sí, y por supuesto que influyó, porque ahí se generaron muchas de las políticas
políticas que se llevaron a cabo tanto en las Antillas como en Nueva España. Por ejemplo, la creación de catecismos en lenguas de los nativos, ¿no? Este catecismo que vimos en árabe que hizo Hernando de Talavera. La atracción de los jóvenes, de los niños, a los conventos para educarlos en el cristianismo y que fueran los apoyos y las ayudas. Eso se llevó a cabo en Granada, ¿no? El bautizo forzoso como parte de la conversión, que se llevó a cabo en Granada. ¿No? La presencia, por ejemplo, de predicadores que conocieran las lenguas nativas, ¿no? Es decir, que conocieran el árabe. ¿Cómo se va a convertir a alguien si no hablan árabe, ¿no? O la obligación de los hablantes de árabe de que aprendan castellano, ¿no? Esa es otra cosa que se generó en Granada. Hay un libro interesantísimo de un señor llamado Garrido, que publicó la UNAM, que se llama Moriscos e Indios. Y él habla de estos antecedentes granadinos de la conquista y la evangelización de América. O sea, moriscos e indios. Lo pueden buscar en internet. Sí. Bueno, una última pregunta. Dice, ¿no temían por el apocalipsis? ¿Por qué parecía que lo buscaban? No, no lo buscaban. El apocalipsis era irremediable. El apocalipsis es un designio divino. Nadie lo busca, ¿no? Están pensando que el apocalipsis va a llegar tarde o temprano. Lo dice la Biblia y es una verdad absoluta. ¿Sí? Sí. Por supuesto que le teme, todo el mundo le teme al fin del mundo. ¿Sí? Claro. Pero antes del fin del mundo debe haber una predicación. Y eso es lo que mueve a muchos a aplazar el apocalipsis. Todavía no se ha predicado el mundo, el planeta, la religión cristiana. América es un paso, ¿no? Pero ahora falta China, ¿no? China es el gran problema. Recuerden, China es central. Colón está buscando China. ¿Por qué está buscando China? ¿Sí? Cuando los frailes están en América, hay una narración muy bonita en Mendieta que dice que Fray Juan de Zumárraga, Fray Martín de Valencia y Fray Domingo de Betanzos se fueron a Acapulco para ver si ahí pasaba una nave que los llevara a China, porque la evangelización en América era un fracaso. Pues, ¿por qué no se iban a China y ahí iban a conseguir el éxito? Porque los indígenas americanos eran demasiado primitivos. En cambio, los emperadores chinos eran sabios, ¿no? Y podían discutir con ellos. Si la conversión de los americanos debía ser forzosa, porque eran idólatras. En cambio, la conversión de los chinos podía ser pacífica, porque eran como los griegos, ¿no? Eran gente que tenía filosofía y podían competir y podían convencerlos a partir de argumentos filosóficos. Claro, esto también es una falacia, ¿no? Los budistas siguieron siendo budistas a pesar de que llegaron los jesuitas y que instauraron en la corte de Pekín y consiguieron mínimas conversiones. Sí, pero existe esta idea, ¿no? Sí. Bueno, pues Antonio, te queremos dar las gracias. Ahí tienes muchas felicitaciones. Una de Silvia dice, excelente conferencia, una memoria prodigiosa. Así que, bueno, claro que te lo reconocemos, pero es producto de tantos años de lectura, de estudio, de escritura y demás. No nos queda más que darte las gracias por parte de todos los alumnos que estamos presentes en estas conferencias y, bueno, pues nos vemos el próximo jueves para continuar nuestro curso. Felicidades, Antonio, y que te tenemos nuevamente en 3 sesiones, que obviamente te esperamos con gran gusto sobre la conquista espiritual. Buenas noches a todos y muchas gracias, que tengan buena semana. Hasta luego. A todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.